Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una situación lamentable, pero algo esperanzadora, pero que se ha dado con un nivel de violencia y ataques por parte del Estado argentino, en particular la administración de Formosa en ese país, que es inaceptable y tiene que ver con manifestaciones de numerosas personas en la provincia de Formosa que empezaron a molestarse por la reinstauración de cuarentenas totales, cuarentenas volviendo a fase 1 dentro de ese país y que han sido reprimida de manera impresionante. O sea, realmente ha sido un nivel de violencia desproporcionado, con cortes de internet, personas que se la lleven sin registrarlo por la policía, un número enorme de cosas terribles. Y lo vamos a ver con más detalle a continuación. ¿Qué ocurrió? Que en la provincia de Formosa se empezaron a dar manifestaciones. ¿Por qué? ¿Y quiénes se manifestaban? Empezaron a manifestarse cientos de personas y los números fueron aumentando de comerciantes, dueños de pymes, trabajadores, también libertarios asistieron bastante a estas manifestaciones porque el gobierno de la zona, que está liderado por Guildo Insfrán, que lleva gobernando Formosa como gobernador desde el año 1995, o sea, es un parásito total, ha estado parasitando a la población argentina hace mucho tiempo, decidieron manifestarse porque empezaron a volver a estas nuevas restricciones, a la fase 1 en particular. Y eso porque aparecieron 17 nuevos casos de COVID-19 en la provincia. Y por lo tanto empezaron a hacer estas restricciones draconianas. Y la gente salió a manifestarse porque es comprensible. Sus negocios han estado cerrados por mucho tiempo. Argentina tuvo una de las cuarentenas más duras del mundo, generando la quiebra de miles de negocios, un aumento del desempleo descomunal a la vez que la pobreza se disparó. Y ahora empiezan a poner estas restricciones de nuevo, cuando han pasado todos esos problemas. Inaceptable, o sea, es comprensible que la gente salga a manifestarse por eso. Dicen lo siguiente: hay una persona que entrevistaron: los comerciantes queremos trabajar sin restricciones, nos cortan el horario y tenemos que cerrar a las 9 de la noche. No nos dejan trabajar tranquilos, dijo a TN una mujer. Hacen lo que quieren, los comerciantes no tenemos sueldo fijo, si no vendemos no tenemos plata, no vivimos del Estado ni de planes. No son parásitos, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Y los manifestantes se quejaban de que era una medida excesiva, era pacífica la manifestación y no querían que esto volviera porque, bueno, estaban destruyendo sus negocios. Pero ¿cuál fue la respuesta del gobierno local de Formosa? O sea, interesante ver cómo respondieron, ¿no? Cientos de personas que querían seguir trabajando y se manifestaron, ¿no? La policía lo reprimió, enviado por el gobierno local, y la represión fue a un nivel impresionante. Ahí lo pueden ver en fotos, disparos con perdigones, que ahí los pueden ver. Que quiero hacer la distinción porque aquí en Chile dio situación similar y al menos en Argentina no se ha visto casos de personas que hayan perdido ojos con el tema de los perdigones. En cambio, aquí sí se da mucho, no sé por qué será, uno puede tener esas distinciones, ¿no? Pero ahí disparos, un nivel de violencia desproporcionado, siendo que no hubo disturbio de ningún tipo, era una manifestación pacífica y bueno, la policía se mandó a reprimir porque consideraron que era ilegal. Se llevaron a muchos detenidos, a numerosos libertarios también, a nuestros hermanos al otro lado de la cordillera, que denunciaron que muchas veces no se registraban las detenciones, entonces eran detenciones ilegales, a la vez que se denunció en la zona cortes de internet cuando estaba ocurriendo esto, o sea, a nivel prácticamente dictatorial. Y muchas personas quedaron heridas. Cientos de estas personas, por ejemplo, una concejal que había denunciado hace algunas semanas que a personas con coronavirus los tenían encerrados prácticamente como si fuera una cárcel en distintos lugares, con falta de cuidado, y que a ella cuando hizo la denuncia se la llevaron detenida. Entonces, ya en Formosa, y en Argentina en general, pero en Formosa es un caso en particular que es una de las cunas del peronismo, hay un nivel de autoritarismo, de prácticamente actitudes dictatoriales por parte de la administración que está ahí, que son impresentables. E insisto que eso en Formosa es particularmente malo, ya que en Argentina en general hay muchos problemas, pero Formosa es un caso bastante particular donde es esencialmente terrible lo que está ocurriendo. Y hay que entender un contexto de Formosa y por qué hay un control tan total por parte de los peronistas de esa zona. Y tiene que ver con ser parásito, y en particular la dependencia de la gente del Estado. ¿Por qué? Porque Formosa es una de las partes de Argentina donde más personas trabajan para el Estado, donde hay más personas trabajando para el Estado que para el mundo privado. Allá, por cada 167,4 empleados públicos, hay 100 trabajadores privados. Hay muchas más personas trabajando para el Estado que para el mundo privado. Es una locura, es brutal. Entonces, allá parasitan de aquellos que están trabajando en el mundo privado, les cobran impuestos, los destruyen y al final todos terminan siendo dependientes del Estado y parte de esa maquinaria parasitaria al trabajar para ese Estado. Y Formosa hay que tomar en cuenta también que
es una zona extremadamente pobre, con muchos problemas, y que no puedes culpar a ninguna otra administración por el caos que hay en Formosa, porque los peronistas tienen un monopolio de ese territorio desde que volvieron a la democracia, y antes igual tenían mucha presencia ahí. Todos los gobernadores, desde la década de los 80, han sido peronistas del Partido Justicialista. Y el actual gobernador, que es el que vemos que es tan autoritario, que es Gildo Insfrán, es gobernador desde 1995. Y antes tenía representación también como vicegobernador. Entonces ha estado parasitando por décadas de la población argentina, manteniéndose ahí, consolidando su poder y practicando casi un feudo autoritario en la zona, tomando control por completo de ellos y generando mayor lealtad con eso los funcionarios públicos, porque tiene a la gente trabajando dentro del Estado constantemente y después le sube el sueldo a ellos a la vez que le sube los impuestos a los ciudadanos de Formosa que trabajan en el mundo privado, los pocos que quedan. Entonces es un nivel de autoritarismo enorme que yo casi diría que se empieza a acercar a estos niveles de clientelismo prácticamente socialista en algunos ámbitos. Y que vale la pena decir que a nivel de prensa nacional no se le critica demasiado en Argentina. Lo defienden los peronistas de Alberto Fernández, pero también los peronistas que son cercanos a Juntos por el Cambio también lo han defendido. Por ejemplo, el candidato a vicepresidente Mauricio Macri en la última elección, que era Pichetto, que justamente es peronista, no critica lo que ocurre en Formosa. Porque Formosa es un ejemplo del peronismo. Es una de las cunas del peronismo. Y es un fracaso total, porque es la implementación sin oposición de lo que quiere el peronismo. Pero no lo critican, porque todos los que son peronistas, más allá sigan liberales, que eso es una estupidez peronista liberal, o que son peronistas anti-kirchneristas, o peronistas nacionalistas, peronistas socialistas, cualquiera de esas tonteras, igual no critican porque Formosa es tierra peronista. Y el desastre que está ahí lo avalan o lo ignoran. Entonces es una situación lamentable, pero lo que sí da cierta esperanza es que la gente se está resistiendo a esto. Los medios alternativos han hablado de esta situación, más allá justamente si sean de una tendencia u otra. Y esto es una buena situación en el sentido de que muestra que la gente se está levantando y que los comerciantes ya están molestos con este hecho y se están movilizando incluso en una zona tan tomada por el peronismo como es Formosa. Entonces es una situación muy lamentable que vale la pena apoyar y ver que esto no puede volver a repetirse, porque los abusos que se están dando incluso han generado atención internacional. O sea, aquí aprovecho de mostrarlo. Amnistía Internacional incluso ha criticado esto. Amnistía Internacional. Entonces, leo lo siguiente. Una trabajadora de prensa fue detenida mientras se encontraba ejerciendo su trabajo. La concejala Gabriela Neme resultó herida cuando intentaba conversar con la policía ante la detención de la periodista. Sufrió el esguince de su brazo y tuvo que ser hospitalizada. Amnistía Internacional viene señalando que Formosa debe garantizar los derechos humanos en el marco de las políticas de respuesta a la pandemia COVID-19. Las personas tienen derecho a la protesta social, el Estado debe garantizar el derecho a manifestarse y tomar los recursos necesarios para asegurar que las fuerzas de seguridad se conducirán de acuerdo a los estándares internacionales. La violencia y represión no debe ser la respuesta estatal para resolver la crisis. Eso es lo que dicen. Y tiene cierta razón en todo caso. Ahora, ¿es legítimo que la policía pueda usar la fuerza en ciertos casos? Claro, cuando hay una agresión. Y eso pasa cuando hay disturbios, cuando empiezan a quemar negocios, por ejemplo, o hacen vandalismo, pero eso no ocurrió. Es distinto una manifestación donde se usa la fuerza para proteger una cosa, que cuando mandan a la policía a reprimir algo simplemente porque no les gustó. Es muy distinto. Y por eso hay que hacer las distinciones. Porque yo casi veo aquí un equivalente con lo que ocurría en Chile, ¿no? Que algunos van a decir que es parecido, y es parecido nada más que es para el otro lado. Aquí tienes personas más libertarias y de libre mercado y comerciantes quejándose por las cuarentenas y queriendo trabajar y lo están reprimiendo duramente. Y algunos podrán decir que aquí con lo del estallido era algo muy similar. Y tiene sus similitudes, pero hay que hacer igual las diferencias. Aquí no hemos visto disturbios. Los atacaron igual y lo están baleando básicamente. Aquí había mucho también situación de violencia. Ahora, también hay personas que se manifestaban sin generar violencia. Está bien, porque uno puede manifestarse, eso no es un problema. Pero hay que hacer justamente esa distinción. Y si tanto, yo lo digo, políticos tomaron en cuenta lo que decía Amnistía Internacional y otros organismos internacionales cuando se dan las protestas en Chile, por un tema de consistencia deberían también apoyar lo que está diciendo Amnistía Internacional respecto a Formosa y criticar al gobierno peronista, la izquierda argentina, por este tipo de situaciones, particularmente criticar la administración peronista en Formosa. Pero parece que nadie dice nada. Y todas estas cosas se usan un poco para conveniencia de turno. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Creen que está justificada la policía en reprimir esta protesta para que la gente pueda volver a trabajar y que se hayan llevado detenido a tantos comerciantes,
a libertarios y distintas personas que se manifestaron, creen que no está justificado, todo eso pueden decirlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.